La hermana me ha pedido que trabaje con ustedes el tema de la permanencia en el discipulado, ¿no? Es un tema un poco complejo, abarca mucho la teología espiritual, pero quiero darle un énfasis a este tema desde cómo trabajamos nosotros el discipulado en nuestra vida parroquial. Entonces vamos a buscar San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículos del 5 al 7. San Juan capítulo 15, versículos del 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra del Señor. Resulta que en el camino del discipulado necesitamos hacer un discernimiento. Y en ese discernimiento, para reconocernos verdaderamente discípulos del Señor, tenemos que pasar por una serie de filtros. Yo les quiero presentar 5 filtros que nos van a ayudar a discernir ese camino y esa permanencia en el discipulado. ¿Cuáles van a ser esos 5 filtros? Primero, vamos a hablar de dejar personas. Eso sí que duele. Para ser discípulos hay que desprendernos de personas, dejar la gente. Segundo filtro, dejar el mundo, las ocupaciones. Tercer filtro, la convivencia y las competencias. Cuarto filtro, recompensa incierta. Y el quinto filtro que vamos a tratar en esta mañana es la acogida y persecución incierta. Estos filtros, ¿qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a discernir sobre realmente estamos siendo discípulos del Señor. Porque es que todos nos gusta hablar de discipulado. La iglesia nos habló en Aparecida de discípulos y misioneros de Jesucristo. Pero realmente, ¿qué tiene que ver con nosotros esta palabra discípulo? A veces se vuelve una palabra ambigua. A veces esa palabra termina quedando como muy en el aire, como que, los discípulos son los que siguen al Señor, los discípulos son los que predican. Pero realmente, ¿cómo nosotros podemos llegar a convertirnos en verdaderos discípulos y cómo desde nuestra vida discipular podemos permanecer en Jesucristo? Porque una cosa es aquellos que vienen a la iglesia y otra cosa son los que permanecen en Jesús. Hoy el mundo quiere saber de Jesús, pero no le interesa permanecer en Jesús. Son dos cosas diferentes. Los ateos les interesa conocer a Jesús y lo quieren conocer para negarlo, pero lo quieren conocer. Si ustedes leen un libro de ateísmo, se van a dar cuenta que los ateos hablan más de Dios que nosotros mismos los cristianos. Un libro de ateísmo, muchas palabras dice Dios. Dios, 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 pero lo habla para afirmarlo. Por tanto, cuando me está hablando de Dios, a su vez me lo está afirmando. Porque nadie habla a profundidad de lo que no conoce. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros en el día pronunciamos la palabra Dios? Los ateos siempre hablan de Dios para negarlo, pero hablan de Dios. Cuando uno va a una reunión y a uno lo invitan a una fiesta y la gente lo primero que sabe que uno es sacerdote, de una le empiezan a poner temas de Dios y de la iglesia, ¿no? Ay, padre, ya que está aquí, vamos a hablar de eso. Sáquenme. Siempre quieren hablar de Dios y todo el mundo quiere hablar de Dios. Pero la pregunta es, ¿de qué manera nosotros como católicos estamos hablando de Dios? La sociedad habla de Dios, pero ¿cómo estamos nosotros que somos cristianos, que venimos a la iglesia hablando de Dios? ¿Lo hablamos porque queremos solamente conocerlo desde la idea? La gente pregunta de Dios desde la idea. Los niños
preguntan de Dios desde el concepto. ¿Quién es Dios? ¿Por qué el mundo se creó? ¿Por qué esto causa? ¿Por qué se da esto? ¿De dónde está Dios? ¿Dónde surgen las causas? Todo el mundo quiere conocer de Dios. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre el que quiere conocer y el que quiere permanecer? Es el discípulo. El discípulo no solo le interesa conocer de Dios, al discípulo le interesa permanecer en el Señor. Y eso es lo que quiero intentar llevarlos en esta mañana de hoy, a que permanezcamos en Jesús, porque solo un discípulo permanece en el Señor. Si nos damos cuenta, en el Evangelio nos vamos a encontrar cuando mucha gente lo seguía. En el Evangelio de San Juan nos relata que mucha gente seguía a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque querían conocer de ese que hace milagros, que hace cosas bonitas, que todo el mundo habla, que tiene buena fama. Pero en el momento que el Señor les dice, esta es mi carne, y si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna, dice San Juan capítulo 6. ¿Y qué pasó en ese momento? Mucha gente dijo, este discurso es tan fuerte para nosotros que de eso te escucharemos después. Y dice la palabra de Dios, lo dejaron. Ese discurso del pan de vida era un filtro, porque había que aprender a saber que para tener vida espiritual tenemos que alimentarnos de Cristo. Y eso es lo diferente. ¿Cuántos de nosotros sabemos de Jesús, pero pocos permanecemos en Él? Pocos permanecemos de Él. Yo me atrevo a decir que hay muchos teólogos que saben de Jesús, pero no permanecen en el Señor. Lo decía un gran teólogo contemporáneo: la verdadera teología se hace de rodillas. La verdadera teología se hace de rodillas. Nosotros, antes de conocer a Jesús, tenemos que vivir la experiencia del resucitado. A veces nosotros como católicos queremos discutir sobre Jesús. Y si nos ponen temas de Jesús, ustedes que vienen a la iglesia, sus hijos, sus familiares, siempre también los buscan como referente. Los protestantes, los que no creen, ay, usted que va a la iglesia, venga, dígame esto. Mi mamá se enfermó, ¿y por qué? ¿Dónde estuvo Dios? Pasó eso, dígame usted que va a la iglesia, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió tal cosa? ¿No? ¿Qué están queriendo decir con esas preguntas? Saber respuestas de un concepto de lo que nosotros tenemos de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Que caemos en esos juegos de palabras, porque la gente quiere solamente conocer el concepto de Jesús, y un discípulo no le interesa dar a conocer a Jesús. Escúchenme en esto: como discípulos no estamos en sí llamados a dar a conocer a Jesús, sino a testificar de lo que es Jesús en nuestra vida. Eso es diferente. Un discípulo no predica desde el concepto. Un discípulo predica desde la experiencia. Si yo te preguntara a ti, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Qué ha sido el Señor en tu vida? ¿Cuál sería la respuesta que pudiéramos dar en esta mañana? ¿Cuál pudiera ser la respuesta de lo que yo tengo de Jesús en mi vida? ¿Será que lo primero que sale es el concepto teológico? ¿Será que sale un concepto metafísico? ¿Será que sale un concepto filosófico? ¿Será que sale un concepto de catequesis, de lo que me han enseñado de Jesús? De lo que me dicen, Jesús es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí, todo eso es muy bonito. Pero, por ejemplo, ¿a mí qué me dicen? A mí me llena realmente que me digan, perdonen, y voy a hablarlo pasito para que no me escuchen. Mañana no me vayan a sacar del país por decir esto. A mí no me llena tener que decir, Jesús es la tercera persona, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Eso qué me dice a mí? Eso es un concepto teológico. Pero a mí, ¿qué me dice esto de Jesús? Nada. Pero en cambio, si yo empiezo a mostrarle al otro lo que Dios ha hecho en mi vida, eso se cambia. Y eso solo lo hace una persona que permanece en Jesús. Por ejemplo, llegan muchos ateos a querer preguntarme. A mí me gusta mucho el debate. Mucho. Y más desde la filosofía y todo ello, ¿no?
Cuando llega un ateo a debatirme, yo le digo de entrada, mire, las ideas que tú tienes, puede que yo también me las sepa, porque es más, sin presumir, mi trabajo de grado en filosofía fue ateísmo. Yo tomé un filósofo ateo y muchos se escandalizaron, pero ese era mi concepto, tomar el ateísmo para conocer el pensamiento de ellos y lo que ellos piensan y divagan y conocer el interior de por qué lo expresaron. Y yo le digo a ellos o a cualquiera, yo puedo dar en este momento una charla para escandalizarlos a ustedes y demostrarles que Dios no existe. Y lo puedo hacer y ustedes pueden salir, padre dijo que Dios no existe y nos comprobó desde la filosofía, como hacen los profesores de filosofía en los colegios que con 3 ideas le hacen creer a los muchachitos que ya Dios no existe. Eso hacen los profesores, ¿no? Pero también les puedo comprobar desde la filosofía que Dios existe y que es posible. Y todos los conceptos, permítanme decirles, son válidos. Todos los conceptos son válidos. Tanto para el que no cree y me lo demuestra en el concepto, es válido, como para el creyente. Eso es debate. Los conceptos son válidos. Pero ¿sabe algo que es irrefutable y que supera el concepto, supera la idea de Dios? Es la experiencia. Y yo te digo, mientras tú me hablas desde el concepto, yo te hablo desde mi experiencia. Y eso no tiene refutación. ¿Quién me va a refutar la experiencia de Dios en mi vida? Nadie. Porque es la experiencia de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y eso lo hace un discípulo. Por tanto, la primera parte de experimentar a Jesús es vivirlo. Solo un corazón que ha experimentado el encuentro con el Señor, ahí sí viene la segunda parte, lo conoce. Lo conoce. Porque solo quien ha vivido el encuentro con Jesús arde su corazón para aprender de Él. Pero lastimosamente, las catequesis de nuestras parroquias, yo hablo por allá y otros lados, ¿no? Las catequesis de nuestras parroquias se han vuelto muy conceptuales. Muy conceptuales. A los muchachitos les enseñan, Padre Nuestro, Ave María, cree. Usted tiene que aprender eso, aprenda de los mandamientos, los sacramentos, aprenda de los mandamientos de la Madre Iglesia, aprenda de qué es primera comunión, a quién va a recibir en la primera comunión, cómo usted tiene que recibir a Jesús, si usted tiene que arrodillarse, si tiene que poner la mano y no la tiene que poner. Entramos con esas discusiones. ¿Y el niño qué hace? Va a recibir la primera comunión, la confirmación desde un concepto. Ah, ¿quién es Jesús? Ah, ahí está el cuerpo de Cristo. Ah, bueno, lo recibo en la mano, en la boca. Bueno, eso es una discusión, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿ese niño que recibe catequesis tuvo experiencia de Dios? ¿Tuvo experiencia de Dios? No lo sé. No lo sé. Pero mi preocupación en las catequesis es, antes de hablar de un concepto de Dios, es enseñarles a ser discípulos del Señor. Hacerles discípulos del Señor. Solo aquel que se hace discípulo, luego se atreve a conocer a Jesús. Es más, siempre peleo con esto y estoy muy de acuerdo con el Papa Francisco en sus catequesis. A veces las personas que llegan a la iglesia, miren cómo trabajamos a veces los apostolados, que pudiera decir no es lo correcto, pero no lo sé, otro pudiera refutarme. ¿Cómo trabajamos la conversión de unas personas? Primero, apréndase esto. Tiene que leerse el catecismo, tiene que leerse esto, tiene que leerse la Biblia. Oye, no, eso no es lo primero que uno tiene que hacer. Lo primero que uno tiene que hacer con una persona que llega a la iglesia es ¿qué? Hacerlo discípulo de Jesús. Lo dijo el Papa Benedicto XVI. El cristianismo no se mueve entre el concepto y la idea. El cristianismo se mueve en una persona, y es en la persona de Jesucristo. Por tanto, cuando alguien viene a la iglesia, a veces lamentablemente las personas que vienen a la iglesia, en vez de sentirse acogidas, de una se sienten rechazadas. ¿Y este qué va a venir? Ay, mírelo, dice que viene a la iglesia y viene en unión libre. Es adúltero. Ay, mírenla, yo la vi esa como que era la prostituta de aquí a la esquina, ¿no? Mírenla, y viene a la iglesia y comulga y tal cosa. Y lo primero que hacemos con la persona que viene a encontrarse con Dios es a juzgarle su pecado. A juzgarle su pecado. ¿Eso lo hace un discípulo? ¿Eso lo hace un discípulo? No. Es más, o en el peor de los casos, como sucedió en una parroquia no muy lejana, llegó alguien del grupo de música de la parroquia y
tuve hasta una discusión con ese buen hombre y entonces llegaba diciendo, padre, nosotros en el grupo de música no podemos aceptar a alguien que viva en unión libre, que cante en unión libre. ¿Por qué? Es que aquí no se puede tolerar el pecado de las personas. ¿Y usted qué está diciendo? O sea, a veces nos creemos más santos que los que están afuera. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay muchos de nosotros cristianos que vivimos más en pecado que los que están afuera. Cuando una persona viene a la iglesia, uno no puede entrar a hablarle de pecado a esa persona, ni a decirle cómo tiene que actuar, ni a decirle usted tiene que cambiar eso. Si usted quiere venir a la iglesia, tiene que ya casarse. Si usted tiene que venir a la iglesia, tiene que dejar de eso. No, miren, ¿saben una cosa? Cuando una persona se encuentra con Jesús y descubre a Jesús, la misma persona descubre lo que tiene que cambiar. Es la misma persona, nadie se lo va a decir. Cuando alguien se encuentra con el Señor, dice, yo no puedo vivir en unión libre. Yo no puedo vivir más este camino de pecado. Tengo que cambiar. Y ahí sí viene el hermano a ayudarle. La consejería, la escucha. Ah, qué bueno. Ahí sí viene el camino. Pero primero es que el encuentro con Jesús. El encuentro con el Señor. Y en ese encuentro, ahí tenemos que vivir esos 5 filtros que le digo. Dejar personas. En la vida discipular, lo primero que el Señor nos pide a nosotros como discípulos es que nos desprendamos también de las personas. ¿Quién fue el primero que salió de su tierra? Abraham. Abraham dejó su tierra para encontrarse, para ir en camino con el Señor. Abraham vivió la experiencia de dejar el mundo. Otra experiencia, Ruth, con sus 2 nueras. Una dijo que sí, la otra dijo que no. La otra se desprendió. Nosotros en nuestra vida de fe vivimos la experiencia del desprendimiento. Cuando no nos desprendemos de afectos personales, no podemos ser verdaderos discípulos. Hay personas que están en la iglesia, que viven en la iglesia y sirven en la iglesia, pero siguen ancladas también a su pasado, a su vida, que no son capaces de salir de sí mismas para encontrarse con nuevas personas. Yo le digo a los muchachos en los colegios cuando me invitan a charlas, si usted quiere sufrir desde ya, consiga una novia. Fíjense en los jovencitos, ustedes que son mamás, ustedes los detallan. Un muchachito enamorado se conoce a leguas. El muchachito que no está todavía enamorado se preocupa por el colegio, por sus tareas, se preocupa por jugar, se preocupa por sus amigos, se preocupa por la familia, se preocupa por los demás, ¿cierto? Es decir, un muchachito no enamorado tiene el corazón desapegado y abierto a todo el mundo. Abierto a todos. Mamá le dice, mi hijo, vamos a visitar a la abuela. El muchachito, listo, vámonos. Vamos a ir a tal lado, vamos a la finca, vamos a pasear, vamos a eso. Siempre está disponible. Pero cuando ese muchachito se enamora, ya no sale de la casa. La mamá lo invita. No, mamá, ve tú, yo me quedo acá. Está enamorado, ya lo tienen bobo. Lo entontaron. Porque se enamoró. Es decir, ya su corazón no es abierto a los demás porque se está centrando su pensamiento en solo una persona y su vida termina girando en esa persona. Entonces ya ahora va al colegio con más ánimo que antes, pero no a estudiar. Ahí sí usted ve que la muchachita se está maquillando. Oh, si usted no se iba a maquillar, porque ahora sí. No, mami, es que veo a mis amigas. Mentira, ya se está maquillando por verse bonita para el noviecito que se consiguió en el colegio, ¿no? Es decir, ya su corazón se partió en una persona. Ya no se da a los demás. Y nosotros en nuestra vida discipular también tenemos que despegarnos de personas. Despegarnos de personas. Y cuando hablo de despegarnos, no es abandonar, sino es empezar a tener un afecto para todos. El discípulo es desprendido. Miren, hay una de las cosas que a mí más me preocupa
y es ver a la gente preocupada porque el cura no se casa. Es la pregunta de la gente, ¿y por qué los padres y las monjas no se casan? Deberían casarse. La gente le encanta verlo sufrir a uno. Uno feliz así. Y la gente quieren amargarle la vida a uno casando. Y yo les digo esto. Cuando un sacerdote, ahora imagínense, un sacerdote casado, ya no va a tener tiempo para toda la comunidad. Su corazón va a estar unido ¿a qué? A su esposa y a sus hijos. Entonces, si el padre ahora que está ocupado, que tiene tantas cosas, que tiene que atenderlos a todos ustedes y que a veces no le alcanza el tiempo, ni el día para atenderlos a todos, uno de no, padre no me atendió, a otro sí, muy feliz porque sí me atendió, porque no, a uno sí, a otro no, porque el tiempo no alcanza. Ahora imagínense en el padre casado, no va a tener tiempo, y peor, que se consiga una mujer bien celosa, bien mañosa. Entonces llega fulanita y dice, padre, confiéseme. Y yo voy y la confieso por ahí en el cuartico y veo a la esposa. Y esta que le estará diciendo al cura, ay, mire, le está echando los perros. Bien celosa, me la imagino. Gracias a Dios, el sacerdote no se casa para darse a la comunidad, para ser para todos, para que su corazón no se divida. Por eso las religiosas no se casan. Imaginen las religiosas casadas acá con sus esposos y maridos. Sería algo difícil para la Madre Superiora moverlas. Por eso es que Dios nos ha dado esa gracia para darnos a todos donde queramos, a donde vayamos. No tenemos ningún compromiso de nada. Nada nos apega, ni nada nos tiene que apegar. Hay personas que incluso se quejan conmigo y me dicen ingrato, padre se olvidó de mí en las parroquias que he estado, ¿no? Y creo que eso pasa también con los padres que se van de acá, ¿no? El padre es ingrato, no me volvió a llamar. Y yo le digo, discúlpeme, es que ya conseguí otras ovejitas. Es verdad, uno no se puede ni siquiera pegar a la gente de la parroquia. Si yo salgo de mi parroquia, claro, yo quiero esa comunidad y llevo gratos recuerdos, pero tengo que estar llamándolos y escribiéndoles. Yo sé que la gente es muy afectuosa y eso es signo de gratitud, pero yo no puedo quedarme apegado a unas cuantas personas. Uno no se puede apegar a unas cuantas personas. Si yo salí de esa parroquia, muy bien, los quiero mucho, trabajé y estuve con ellos, pero ahora voy a querer otro rebaño. Y si me voy de ahí, ellos quedarán y yo me iré. Y yo no puedo estarme ahí llamándolos, preguntándoles. No, hay que desprenderse de personas. Es más, anda rompiendo el corazón. Es más, nosotros también en la vida que llevamos nos hemos desprendido de personas. Fíjense que quizás los amigos que tuvimos en la infancia no son los amigos de ahora. Hay muchos familiares que quizás ni siquiera sabemos si viven o no viven. ¿Cuántos amigos sacerdotes compartimos un tiempo con ellos y ya, ¿dónde andará fulanito? ¿Dónde andará el padre? Tal, ¿cierto? Porque esa es la vida. Uno nace solo y libre y tiene que morir así, libre, con un corazón libre. No estoy queriendo decir que el afecto a una persona sea malo, el afecto a su esposo sea malo, a sus hijos. Eso está bien. Pero una cosa es tener afecto, otra cosa es apegarse y creer que esa persona es su mundo. Y creer que sus queridas hijas no endiosen a sus esposos. No endiosen a sus hijos. No los crean el centro de su mundo. Porque terminan frustradas. Yo siempre les digo que en la amistad y ustedes con sus esposos hay un cubito, un jueguito que uno puede moverlo y tiene un vacío. Ese vacío es lo que tenemos que dejar siempre en la vida de las personas. Y ese vacío se llama posible falta de que nos traicione o nos engañe. Siempre las personas en algún momento nos pueden fallar. Siempre. Cuando uno confía ciegamente en una persona y se cree y en Dios a esa persona, el día que esa persona te falle, su mundo se acaba. Su mundo se acaba. Gracias. Dios te pague. Esas personas nos pueden fallar.
Pero en la etapa discipular sabemos que Dios no nos falla. No nos falla. Eso pasó con los apóstoles también. Los apóstoles, el Señor les dijo: quien no deja casa, madre, hermano, hermana por mí, no puede ser mi discípulo. Ustedes pueden ser discípulas del Señor, claro que sí, lo pueden ser. Pero el primer proceso de ser discípulas es saber: tengo mi esposo, tengo mis hijos, pero mi corazón es del Señor. Le sirvo al esposo, le sirvo a los hijos, pero mi corazón le pertenece a Jesús. Le pertenece al Señor. Eso es una discípula del Señor. Cuida de su hogar, pero no le falta al Señor. Hay esposas que dicen: ay, ¿por qué no pude venir a misa? No, es que mi esposo no quiso. Pues déjelo en la casa y no quiso venir a misa el domingo. Usted véngase para misa, ¿no? Uno no puede caer en la tentación de que porque los demás no encuentran de Jesús, entonces yo tampoco puedo buscar del Señor. O en el peor de los casos, hay personas que no vienen a la iglesia porque les llegó visita. Pues traigan la visita para la iglesia. Primer mandamiento, ¿cuál es? Sobre todas. Muy bien. ¿Y qué significa ser sobre todas las cosas? Sobre encima del marido. Primero está Dios. Tú puedes decirle esto a tu esposo: mi amor, yo te amo grandemente, pero amo más a Dios que a ti. Así le ponga celoso el marido. Pero mi amor le pertenece a Dios. El evangelio de mañana, interesantísimo. Como el Padre me amó, yo los he amado para que ustedes amen a los demás. Eso es interesante. Entonces, de esa manera se les pueden decir a sus esposos: mi amor, yo te amo como Dios me ha amado a mí primero. Yo te amo como Dios me ha amado, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Solo un corazón que es amado es capaz de amar. Solo un corazón que es amado es capaz de amar. El segundo elemento: dejar el mundo, dejar las ocupaciones. A veces creemos que las riquezas siempre son una bendición y resulta que no siempre son una bendición. En el evangelio, el joven rico, dice la palabra de Dios, que se fue muy triste porque era ¿qué? Porque era muy rico. ¿Cuál es el problema de las riquezas? El problema de las riquezas es apegarse a las riquezas. Lamentablemente en Estados Unidos las personas no han comprendido que la riqueza más grande que tienen es tener a Dios y a su familia. No es trabajar, no son los dólares. A mí me preocupa mucho cuando una persona, especialmente los latinos que vienen a Estados Unidos a trabajar, vienen con ideas muy bonitas, ideales muy grandiosos, ¿no? Ay, ahora sí voy a ir a misa todos los días y a darle gracias a Dios porque llegué a Estados Unidos, ¿no? Y llegan con todos esos ideales todos tiernos de encontrarse con Dios, de ahora sí ir a la misa, ir agradecidos todos los días, esto, tal. Pero se dan cuenta que el trabajo termina absorbiéndolos, que la renta no alcanza, que los gastos no alcanzan y que un trabajo no da. Entonces, ay, voy a conseguir un segundo trabajo, ¿no? Entonces, como tengo que seguir ahorrando, entonces tengo que buscar un tercer trabajito para los fines de semana. Es decir, Dios ya no es lo más importante. Y soy católico, pero Dios no es lo más importante, porque primero está el trabajo. Y como está el trabajo, pues detrás del trabajo, voy a decir algo pasito. Hay algo que a Estados Unidos le encanta mucho, y ustedes lo saben, es que nos endeudemos. Porque entre más nos endeudamos, más tenemos que trabajar. Y como más tenemos que trabajar, ya no trabajamos para ser felices, sino para pagar deudas. Y como el latino, que lamentablemente en su país no tuvo las oportunidades que tuvo ahorita, entonces ya se consigue su carro 0 kilómetros, pero no tiene que ser el carro sencillito, sino el de alta gama, el Tesla, ¿no? Entonces tengo que sacarlo porque es que ya estoy en Estados Unidos y tengo que tener mi carro. Y que una casita, tengo que comprarme una casota porque tengo que tomar fotos y subirla a las redes sociales para decir que ya tengo mi casa y que acá se vive sabroso.
Y como se vive sabroso, pues la gente que vive en nuestros países dice, uy, fulanita sí es que vive muy bien, semejante casa que tiene y que publican sus fotos, ese carro tan bonito. Porque nos encanta aparentar. Para decir que tenemos. Martin Heidegger le llama los señoritos satisfechos a aquellas personas que nunca tuvieron nada, pero que en algún momento tienen. Son de esas personas que van a un restaurante y entonces hay que tomarle la foto al restaurante. Miren, tienen su casa, hay que tomarle la foto a la casa. Que van para el río, hay que tomarle la foto al río para que vean que estoy en el río, ¿no? ¿A quién estamos aparentándole? Nos estamos haciéndonos daño y no siendo discípulos, sino del mundo y del dinero. ¿Para qué ahorramos dinero? ¿Para qué tenemos dinero? ¿Para qué trabajamos? ¿Tú estás trabajando para ser feliz realmente? ¿Tú estás trabajando porque el trabajo te está dignificando? ¿O estás trabajando solamente para pagar deudas? Esa es otra cosa. Para mandar plata a sus familiares en sus países. Yo estoy de acuerdo que ayudemos, pero lamentablemente los que viven allá no valoran lo que ustedes hacen aquí. Y ustedes también no pueden dejarse alcahuetear que mientras ustedes desgastan su vida, otros la aprovechan como si nada, mándeme dinero que usted tiene acá. Y a veces por ayudar se aprovechan de nosotros. Y es que saben una cosa, cuando nosotros estamos comprando algo, cuando nosotros estamos mandando dinero, ustedes no están mandando plata. Ustedes no están comprando dinero. Con el dinero no compramos nada. ¿Sabe con qué están comprando ustedes? Ustedes están comprando con su tiempo. Y el tiempo no vuelve atrás. ¿Cuánto vale una hora de trabajo? ¿Cuánto? 18. $15, pongámosle, ¿no? Una hora de trabajo vale $15. Díganme, ¿usted puede recuperar esa hora de trabajo? Esa hora ya es perdida. Cuando usted le está dando a alguien $15, le está dando su tiempo. Le está diciendo, mira, te doy mi hora. Una hora que gasté y que ya no puedo volver a recuperar. Cuando ustedes compren algo, sepan que ustedes no están comprando con el dinero. Están comprando con su hora, con su tiempo, con algo que ya no volverá y que se han desgastado en esa hora, en ese tiempo. Uno no compra con dinero. Uno compra con tiempo, compra con vida. Por eso, aprovechen el tiempo. Y el tiempo no se vuelve atrás. Lo mejor de la vida es valorar el tiempo y saber que el tiempo nos desgasta. Y que en ese tiempo que nos desgasta, tenemos que hacer algo. Y el mejor desgaste es permanecer en Jesús. Porque es el único que nos ha dado la vida y que nos volverá a dar una nueva vida. Usted se enferma. ¿De qué le sirvió ahorrar? Hay personas, quedan 5. Hay personas que dicen, yo trabajo y estoy ahorrando para que cuando me pensione pueda salir a pasear. No, así es un concepto totalmente erróneo. Totalmente americano, un concepto americano, ¿no? Estoy ahorrando para que... No, pero no voy a hablar de los hermanos americanos. Hablo de ustedes que piensan así. A veces pensamos así, ahorro para que cuando me retire vaya a pasear y descanse. Pregunta, ¿quién le garantiza que usted se va a retirar? ¿Quién le va a garantizar que usted va a llegar a vieja? ¿Quién le va a garantizar que usted va a tener las mismas habilidades? ¿Quién le garantiza eso? El tiempo perdido no se recupera. Además, si usted se muere, ¿a quién le quedará el dinero? Al yerno. ¿A quién le quedará lo que usted hizo? ¿A quién le va a quedar ese tiempo que usted gastó trabajando? Entonces, ahora yo les pregunto, fíjense en este detalle. Mientras otros están trabajando, ustedes ahorita están gastando tiempo también. Están gastando tiempo, ayer y hoy. Pero si yo les dijera esto,
en lo que han vivido ayer, lo que escucharon ayer, lo que experimentaron ayer y lo que van a vivir hoy, yo creo que esto es más invaluable que el dinero no puede comprar. Esto es más invaluable. Esto es una inversión que genera vida. El trabajo desgasta. Vivir en el discipulado, permanecer en Jesús, también desgasta, pero da vida. Pero da vida, vale la pena. Salimos felices, contentos, dichosos. Por eso no hay cosa más hermosa que vivir desprendidos del mundo, de los acontecimientos, de nuestra realidad y anclar nuestro corazón a Jesús, que es el único que nos da el valor de seguir adelante. En otra oportunidad les hablaré de la convivencia, la competencia y la recompensa incierta, ¿no? No sé qué dicen las hermanas. Ya no, las hermanas dicen que no. Pero voy a hacerles un resumen. Hago un resumen. 5 minuticos. No, gloria a Dios. En la vida todos vivimos de manera incierta. Nadie tiene comprada la vida. Nadie sabe cuánto vamos a vivir. Pero la recompensa que tenemos es de las oportunidades que vivimos y de las experiencias compartidas. Uno, ¿en qué es lo que debe gastar? La vida se desgasta en experiencias vividas. Y la experiencia mayor es encontrarnos con Jesús. Solo un corazón que se ha hecho discípulo del Señor, que ha permanecido en Jesús, que predica su amor, eso llena. Si yo volviera a nacer, sería sacerdote otra vez. ¿Por qué? Porque lo digo, y ustedes lo escucharon ahorita, entre los 16 años, a veces me preguntan, y algunas emisoras dicen, ¿usted cree que como joven pudiera haber hecho otra cosa que como sacerdote no lo pudo hacer? Y yo le digo, todo lo que he hecho como joven me siento tan feliz que volvería a ser joven siendo sacerdote. Porque no hay nada que Dios no me haya impedido hacer. Nada. Dios no me ha quitado la juventud por ser cura. No me la ha quitado. Es más, voy a decir algo pasito. Hay padres que se enojan conmigo porque dicen que yo, a veces dicen que soy inmaduro. Hay unos que dicen que yo no parezco ni cura. ¿Por qué? Porque a mí me pueden ver hablando en un parque con amigos, como también confesando a los mismos amigos. Yo soy sacerdote, con o sin clériman, con jean o zapatillas, con pantalón y con camisa clerical. Dios no me ha quitado la juventud siendo sacerdote. Él no me ha quitado nada. Antes me ha dado algo que es llenarme de plenitud para predicarlo, para ser feliz, para ser joven, que con las dificultades de la vida, claro que las tenemos, me ha ayudado a superarlas, me ha permitido estudiar, me ha permitido conocer personas, me ha permitido viajar. De algo que me pudiera arrepentir en la vida es de no llegar a encontrarme con Él nuevamente. De eso me pudiera arrepentir, pero de resto, el decir que hay algo que Dios me haya quitado como joven, siendo sacerdote, yo creo que nada, porque yo sí, todo lo que hice de joven y lo que he hecho como joven, pues lo he hecho en el Señor y eso me ha sido pleno. Uno como joven no ha necesitado mantener en discoteca ni fumando marihuana. Eso no llena, eso no llena. Y conozco amigos que lo hacen, pero eso no llena y se sienten vacíos, que hasta me llaman y todo, vacíos, vacíos, vacíos. ¿Qué es lo que hace la droga? ¿Qué es lo que hace el alcohol? Acabar la sociedad, acabar el mundo, dejarlo vacío. ¿Qué es lo que hace con él? ¿Qué es lo que hace Dios? Pues en una sociedad tan incierta, lo que Dios puede hacer es llenar de su amor a las personas. Depende de nosotros que nos dejemos llenar de la fragancia de su amor para sentirnos felices, para ser discípulos, para testificarlo, para darlo a conocer, no solamente desde el concepto, no solamente desde una teoría, sino decirle, mientras tú me hablas de Dios desde el concepto, yo puedo demostrarte lo que ha sido Dios en mi vida. Muchas gracias. Ahorita, Padre Cristian, muchísimas gracias por compartirnos. Cuando conocimos al Padre Camilo, le dimos una cálida bienvenida.
que Él no puede desmentir. Es cierto.